36 en México, la segunda vez que una fase final del Campeonato del Mundo llegaba al país americano, y vamos a tener la oportunidad de ver un encuentro de los octavos de final, el que va a disputar Argentina frente a Uruguay. Precisamente estamos viendo lo que es la alineación del conjunto entrenado por Carlos Salvador Vilardo, con Pumpido en la puerta. Junto a él estarán Cochufo, Brown, Ruggeri, Garré, Giusti, Batista, Burruchaga, Pasculi, el gran Diego Armando Maradona y otro grandísimo conocido de la afición española, Valdano, Jorge Valdano. Ahí tenemos al entrenador Carlos Vilardo. Ese va a ser el 11 que ponga en liza una selección argentina que participaba inicialmente en el grupo A junto a Corea del Sur, Italia y a Bulgaria, y donde terminaba en primera posición con 5 puntos. Tan solo cedía el empate ante la selección italiana. Ahí tenemos la selección uruguaya, que formaba con Alves en la puerta, junto a él Gutiérrez, Acevedo, Bosio, Pereira, Rivero, Ramos, Barrios, Cabrera, Francescoli, el gran jugador uruguayo, y Santín. Y para comentar un poquito más de este partido, con ese 11 inicial del técnico Omar Borrás, tenemos a Carlos Castellanos. Carlos, saludos. ¿Qué tal? Bueno, un partido donde Uruguay más o menos le ocurría lo que en Italia 90, es decir, terminaba tercera de grupo, pasaba como una de las mejores terceras, con muchísimos apuros, y se iba a ver las caras con uno de los equipos que había estado más fuerte a priori, pues en la fase inicial de este Campeonato del Mundo del año 1986. Con la única diferencia de que en México 1986 Uruguay lo había hecho hasta peor en la primera fase. Se clasificaba después de 2 empates, o sea, con 2 puntos apenas, y después de haber caído goleada por 6-1 ante Dinamarca. Había tenido un jugador expulsado, y el rápido juego danés había sido demasiado para un equipo de hombres corpulentos, pesados, de juego muy lento. Esta selección uruguaya presentaba en este partido lo que podía ser la batalla del Río de la Plata, por así llamarle, pero aquí no estaba el Graf Spee, aquí estaban las dos selecciones dirigidas por Carlos Salvador Vilardo y Omar Borrás. Uruguay presentaba un equipo plagado de hombres de contención. Teníamos a Acevedo y Gutiérrez de defensas centrales, y luego Bosio, Pereira, Santín y Barrios, hombres muy buenos en la marca, pero que poco podían ofrecer para los hombres que jugarían más adelantados, que serían Ramos, Francescoli y Cabrera. Argentina con el equipo muy estable. La única ausencia en este encuentro era Borghi, entraba Pasculi en su lugar. Los demás eran los mismos que lo venían haciendo a lo largo de todo el campeonato. Pero evidentemente una Argentina que había cambiado generacionalmente respecto al conjunto del año 1982, que era prácticamente idéntico al del 78, donde se proclamó por primera vez campeona del mundo. Ahora llegaba ese cambio generacional, cambiaba de entrenador. Estaba antes Menotti, aquí llegaba Vilardo. Seguía Maradona, el único nexo de unión, también con Valdano, que había participado fugazmente en el año 82, pero el resto era pues una serie de jugadores totalmente novedosos en una selección pues bastante estable, bastante potente, y que iniciaban un nuevo camino para Argentina. Bueno, en 1982 se dio el fenómeno pocas veces visto de que un equipo campeón intentaba revalidar el título prácticamente con el mismo conjunto, con los mismos jugadores. Solamente Maradona llegaba como nueva figura del equipo. Valdano entraba y salía, evidentemente no había estado en el 78, pero tampoco era titular. El jugador que había cedido su puesto de aquella selección famosa del 78 era Luque. Y bueno, ahora lo que veíamos era un equipo argentino muy distinto, un equipo muy bien organizado, con menos vocación ofensiva que las escuadras del 78 y el 82. Es natural, aquellas estaban entrenadas por Menotti, esta por Carlos Salvador Vilardo. Eran equipos muy preocupados con la marca y con el orden defensivo, y luego dejaban gran parte de sus posibilidades a la creación de Diego Armando Maradona y al oportunismo de Valdano. Bueno, pues el partido que ha comenzado es uno de los octavos de final del Mundial del año 1986 en México. Está jugando Uruguay de blanco, que va a atacar hacia la derecha de nuestras imágenes, hacia la izquierda de azul oscuro, pantalón negro. Lo hace Argentina. Ha recuperado esa pelota ahí en el centro del campo, o lo intentaba hacer Argentina por mediación de Maradona.
Diego Armando Maradona, que se iba a convertir en la pieza fundamental de este cuadro, aunque ya en la fase inicial, en su grupo, el grupo A, había demostrado ya Jorge Valdano su capacidad goleadora, porque partía antes de este partido ya con 3 goles. 2 le había hecho a Corea del Sur y 1 más a Bulgaria. Sí, Valdano había empezado muy bien el campeonato, un torneo además mundial en el que destacaría por sus goles y su buen juego, sobre todo teniendo en cuenta que eran pocos los jugadores que tenían la responsabilidad de buscar el gol contrario en esta selección, principalmente Burruchaga, Maradona y Valdano. Los demás, algunos intentaban llegar por las bandas, como Ruggeri, como Garré, pero como ya habíamos comentado, un equipo muy bien armado atrás, con Justi y con Batista por delante de la defensa, una defensa de 4, muy difícil de superar, y todas sus posibilidades de ganar un partido en manos o en las botas de Maradona y Valdano, además de Burruchaga en ocasiones. Ahí tenemos a Maradona en su primera incursión en este partido, intentando ganar la línea de fondo. Cerró bien ahora la cobertura uruguaya en este primer avance. Jugador que se encontraba quizás en su mejor momento. Llegaba ya con esa mezcla de veteranía, también todavía muy joven, evidentemente ya curtido en Europa, en las ligas española e italiana. Evidentemente ya era un jugador muy determinante para el equipo y era la pieza fundamental, sobre todo del esquema de Bilardo. Bilardo ya creía en Maradona, mientras que quizás Carlos Menotti era el hombre que apoyaba sobre todo a Pasarelli. Bueno, es curioso que en ocasiones los entrenadores que no creen tanto en las figuras y que tratan de armar un equipo de figuras anónimas pero trabajadoras, con el acento en la defensa, luego tienen que recurrir a alguna figura como Maradona, algún jugador que individualmente pueda desequilibrar la balanza. Es lo que hacía esta Argentina. Dependía excesivamente de las actuaciones de Maradona para crear y para marcar goles también, evidentemente. Y suele ser el caso con muchos entrenadores, como digo, que creen en el bloque, pero luego, a la hora de la verdad, cuando tienen que resolver los partidos, son sus estrellas quienes lo hacen. Estuvo a punto de marcharse Cabrera, había cortado la defensa argentina, jugando por mediación de Burruchaga. Recibe Valdano, abriendo ahora hacia la posición de Batista. Para Burruchaga, se va a anticipar ahí Rivero, recupera Uruguay. Rivero debutaba en este mundial después de la expulsión de Batista frente a Escocia. Tenía su oportunidad. La expulsión de Batista, además, creo que entró en el libro de los Guinness como la que se producía más rápido después del inicio de un partido en una fase final de la Copa del Mundo. Atención, porque había resbalado ahí Gutiérrez. Se marcha Maradona por esa banda izquierda, intenta cerrarle Barrios. Atención a Maradona, que ha sacado el centro. Estaba también presto ahí Valdano para intentar el remate. Lo hemos repetido una vez más. Armando Maradona, que ha recogido ya 2 balones rápidamente, con verticalidad, buscando siempre la portería de Alve. Un Maradona que había cambiado físicamente respecto al mundial de 4 años antes. Se le veía más robusto, ya no era aquel Maradona flaquito que se había presentado en el mundial de España. Aquí más potente. Despejado la defensa de Uruguay. Ahora muy retrasado todo el equipo de Omar Borrás, que ha podido controlar finalmente el balón. Es Pereira, que ha cedido finalmente para Ramos. Pereira, que aquí jugaría prácticamente como tercer defensa central, de pivote por delante de la defensa. Un gran jugador, Dario Pereira, del Sao Paulo, brasileño. Varias veces elegido mejor defensa central del campeonato brasileño. De todas formas, Uruguay, al margen de esa derrota realmente contundente ofrecida ante Dinamarca, consiguió sacar 2 empates ante selecciones muy complicadas. Vamos a ver esta jugada, el centro hacia el segundo palo. Finalmente pudo despejar Rivero por línea de fondo. Va a haber saque de esquina. Y evidentemente comenzaba su trayectoria frente a la República Federal Alemana, un conjunto durísimo donde sacaba el empate. Después también lo conseguía frente a Escocia, en el que a priori evidentemente era el grupo más complicado
en esa fase inicial de este Mundial 86. Sí, porque en el bombo de los equipos más débiles había aparecido Dinamarca. Nadie se explicaba muy bien por qué y evidentemente acabó ganando el grupo con unas actuaciones inmejorables. Uruguay sacó un buen empate frente a Alemania Occidental, pero la verdad que acabó el encuentro con un sabor agridulce para Uruguay, porque empezó ganando en el minuto 4, gol de Antonio Alzamendi, y parecía que tenía las armas para poder llevarse el triunfo en ese partido, pero por razones inexplicables Uruguay retrasó filas y procuró aguantar el resultado logrado, como decimos, el tanto en el minuto 4. Es muy difícil defender durante 86 minutos, sobre todo ante una selección como la alemana, y fue a falta de pocos minutos para el final que los alemanes consiguieron el tanto del empate, pero como decimos parecía lógico teniendo en cuenta que Uruguay había cedido la pelota durante la práctica totalidad del encuentro al equipo germano. Fue a los 6 minutos para la conclusión cuando empató ese partido frente a Uruguay, donde perdió ahí la opción de sumar 2 puntos la selección de Omar Borràs. Posteriormente llegaría la derrota frente a Dinamarca, empataría en la última jornada frente a Escocia, cuando vemos de nuevo a Burruchaga intentando ese centro con la pierna izquierda, despejado finalmente la cobertura ante la presión del ataque argentino. Y Uruguay, como ya también hemos comentado, pasaba como la última tercera, debido también a que había recibido una derrota muy contundente Hungría frente a la Unión Soviética 6-0. Y eso provocó que la diferencia de goles entre Uruguay y Hungría, las dos terminaron con 2 puntos, favoreciera a la selección de Borràs. En condiciones normales, después de un 6-1 y 2 puntos, la selección volvería a casa. Uruguay tuvo mucha suerte en este aspecto. Y eso quizás también le podía dotar de otro aire, quizás en estos octavos de final, saber que estaba allí, que había tenido esa oportunidad y que tenía una magnífica opción para alcanzar los cuartos. Así es, una segunda oportunidad cuando parece que le perdonaban la vida, pues a veces puede dar fuerza a un equipo, sobre todo ante el rival de toda la vida, Argentina. En estos enfrentamientos puede pasar cualquier cosa, da absolutamente igual quién esté en buen momento o en mal momento. Cuando se miden Uruguay y Argentina, rivales tradicionales, bueno, desde principios de siglo, evidentemente puede pasar cualquier cosa, como en cualquier partido clásico de las grandes ligas. De momento ha tomado la iniciativa la selección argentina en ese lanzamiento desde muy lejos a cargo de Burruchaga, atrapado sin problemas por Alvet, jugando ya Bosio. Uruguay de momento también ha tomado demasiadas precauciones defensivas, pases cortos.